Buenos días, Buenos Betty. días, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchan. Yo sí te escucho. No sé si los demás te escuchan, pero yo sí te escucho claro y fuerte. ¿Me escuchan? Es que creo que no le puse la... Ay. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí te escuchamos, Betty. Es que Sí, sí te escuchamos. estaba batallando para conectarme y luego para que me escucharan, perdón. Sí, perfecto. Ok, bueno, buenos días. Una disculpa por el retraso, hay pequeños inconvenientes en el camino, pero ya estamos aquí. No sé si gusten que empecemos o nos esperamos. Como gustes, Betty. Adelante, Betty, como gustes. Ok, Ya hay 12 personas, conectadas. ok, doctora, ahí voy. Muy bien, buenos días. Vamos a empezar a continuar en este módulo de reología y vamos a empezar a ver lo que es la metodología de los ensayos. Básicamente nos vamos a enfocar ahorita a lo que es la selección de qué tipo de reómetro y qué tipo de geometría le recomendamos en función a las características que vaya a tener su muestra de análisis. En función a lo que son los equipos, ustedes pueden realizar los análisis en función a una deformación controlada o en función a esfuerzo controlado. Las dos formas pueden ser correctas, pero todo esto va en función a lo que uno pretende encontrar. Cuando nosotros hacemos un análisis en nuestras muestras en función a la estructura de los materiales, eh, lo, lo más común que se realiza es un análisis eh, manteniendo un esfuerzo controlado y haciendo una variación de la deformación. Y vemos el comportamiento que nuestra muestra va teniendo con respecto a ese esfuerzo aplicado. Cabe mencionar que ese esfuerzo pues es un estudio previo también cuando se realizan los análisis de CRIP, en donde se encuentra ese esfuerzo máximo que nuestra muestra tiende a soportar. En función a ese parámetro, pues nos enfocamos en función a ese rango para establecer nuestro esfuerzo de control. Como ya habíamos comentado, así como existen los límites en función a las características de nuestros materiales, como pueden ir desde agua hasta cero, pues en función a esas características también nos damos a la tarea de seleccionar una medición adecuada para las mismas. Si estamos hablando de que nosotros tenemos en nuestra constitución muestras muy similares al agua, vamos a seleccionar un sistema de medición de cilindros concéntricos. Ahí nos aseguramos que la muestra va a estar contenida en un volumen determinado, no vamos a tener pérdidas de nuestro material. Sin embargo, puede darse el caso que nosotros tengamos características particulares de nuestros materiales que contengan algún tipo de solvente orgánico que pueda ser volátil al momento de realizar las mediciones. Dado es el caso, por ejemplo, de adhesivos base solvente que contienen altas concentraciones de un solvente orgánico y es necesario para realizar estas mediciones se tengan un medio adecuado. Existen trampas de solvente en donde nos ayuda a mantener la concentración de nuestra muestra a la misma medición. Es una trampa que se coloca en la parte superior si estamos hablando de los cilindros concéntricos, en la parte superior, sin que toque el libre giro del rotor,
se coloca una trampa y lo que hace esta trampa básicamente es que se llena de la mezcla de solventes con la que uno trabaja y hace que el sistema se mantenga homogéneo en la concentración que uno desea y evita evaporaciones del material. La medición en cilindros concéntricos pues va en función a... me fui un poquito más adelante. Va en función a... Déjenme les pongo otra presentación. Me traigo perdida una diapositiva que les quería mostrar. Dejen la encuentro y más adelante se las muestro. En esa diapositiva que quería encontrar, básicamente es una foto de la variedad de geometrías con la que se cuenta para el reómetro de cilindros concéntricos. El equipo trae un rack de geometrías y estas geometrías pues van en función a las características que presenta nuestro material. Principalmente en un equipo de cilindros concéntricos son para materiales muy fluidos, muy similares al agua, pero también tiene cada geometría un límite de viscosidad al cual es posible medir. El mismo equipo, cuando uno hace la colocación de la geometría, si no es una correlación adecuada entre velocidad, geometría y característica de mi muestra, el equipo me marca un error y no es posible desarrollar la lectura de la muestra. Es importante también considerar que en un viscosímetro tiene un límite en la medición de velocidad de corte. Muy frecuentemente en un viscosímetro de cilindros concéntricos, en su pantalla principal lo que nos desglosa es la viscosidad en unidades de centipoise, nos despliega la temperatura a la cual se hizo la medición, nos despliega el esfuerzo de corte, nos despliega también temperatura y la velocidad de corte. Esos 4 parámetros son los que nos presentan en esa pantalla. Ahora bien, el esfuerzo de corte o el torque, cuando lo traduce en esa pantalla, porque nos lo marca en porcentaje de torque, normalmente arriba del 10%, perdón, o abajo del 10% por verlo de otro punto de vista, esos valores no se consideran muy válidos en la medición en este tipo de equipos. Cuando los datos se presentan arriba del 10%, se consideran más seguros en la medición, para que tengan eso en consideración cuando realicen una medición en cilindros concéntricos. La selección de la geometría va en función de la viscosidad. Si ven un material que es muy similar al agua, ustedes van a utilizar una geometría que tenga el mayor diámetro en ese rack de geometrías. Si su muestra marca error o no es posible la medición, ustedes van a realizar un cambio de geometría. En el equipo deben de seleccionar qué geometría están utilizando porque si no también les va a dar un dato erróneo. Más adelante, si gustan, ahorita les voy a abrir un video para que ustedes vean principalmente cómo es que, y espero si lo puedo. No, no me lo deja. El de Abby. Si tienes el link, ¿Sí puede? lo puedes cargar en el chat. No, no puede. ¿Lo bajaste? No. ¿De dónde lo sacaste? De aquí. No lo tenías en ninguna página. No, lo tengo. En el link. Sí, también es, pero no me puedo meter al módulo, a la plataforma. Te metes al chat. En el chat lo cargas. Pones la página. Es que ya están en la plataforma. Ok. Bueno. ¿De dónde lo bajaste? De YouTube.
Perdón, lo que quería mostrarle en la plataforma de Moodle también ahí yo subí los links en los cuales ustedes pueden ver el, el, el modo de trabajo de un reómetro de cilindros concéntricos. Nada más que aquí no puedo hacer la compatibilidad, doctora, no sé cómo realizarla para entrar al módulo y ver el video en línea. Pero bueno, en base a eso, en base a eso es como, ahí viene muy claro la forma en la cual ustedes pueden trabajar en un viscosímetro de cilindros concéntricos, la cantidad de muestra que deben de colocar. Deben de realizar un vaciado del material en forma dependiente para que no haya producción de burbujas en la muestra. Cuando colocan la muestra, la geometría dentro de la muestra, es necesario que la coloquen en una forma de velocidad baja para que no genere tampoco burbujas abajo del plato. Eso también le trae a ustedes mediciones erróneas. Todos esos detalles están muy bien explicados en el video y están subidos en la plataforma donde está el módulo de reología. Ahorita lo quería yo ligar, pero no puedo. Específicamente para la medición en cilindros concéntricos, pues es para materiales muy fluidos. Pueden utilizarse materiales tipo pasta o gel, pero aquí lo que sí es necesario es cambiar la temperatura, porque si no, el equipo tiene un límite de torque. Si ustedes hacen un cambio en temperatura, van a hacer un cambio en la estructura en función a que esta va a ser mucho más fácil para poder realizar la medición y ya no vamos a tener el problema del límite de control de torque, pero obviamente ustedes deben de estar considerando la temperatura a la cual van a estar realizando dicha medición. Este problema lo pueden evitar en otro equipo que a continuación está del cilindros concéntricos, que es un reómetro de cono plato o plato paralelo. La diferencia o la selección que ustedes pueden hacer en función a ambas geometrías, una es que en la de cono plato ustedes pueden realizar las mediciones para materiales de consistencia muy similares al agua. Esa bifurcación que tiene la geometría móvil les ayuda a que la muestra se mantenga dentro del gap entre los platos. Sin embargo, hay una pequeña limitante debido a que sus muestras deben de ser completamente homogéneas y no deben de traer ningún tipo de partícula coloidal que pueda quedar dentro del gap entre la bifurcación y el plato fijo. Hay un gap que se mantiene entre esa distancia y si su tamaño de partícula está dentro de ese gap, pues les va a dar a ustedes mediciones erróneas, por lo que sí es importante saber esa característica al momento de la selección de una medición con cono plato. Este problema se evita cuando se utiliza plato paralelo, pero cabe mencionar que cuando utilizamos la geometría de plato paralelo, la viscosidad o la consistencia del material es un poco más viscosa y ustedes van a tener que asegurarse que su muestra quede contenida en los platos. Si la muestra es muy fluida, la muestra va a salir de esos platos y no van a tener suficiente material para poder realizar la medición. Este tipo de mediciones lo que hace es que la geometría móvil cae a topar. Ustedes colocan la muestra en la geometría de abajo, que es la inmóvil, y la móvil va bajando, como en el video de ayer, hasta tocar esa muestra. Se va a generar una fuerza por parte de la muestra y en ese punto la geometría va a empezar a disminuir la velocidad hasta llegar al gap de medición. Lo que sí es importante es que esa muestra quede perfectamente dentro de ese gap de medición. Si ustedes manejan, disculpen tantito, si ustedes manejan un material que presenta viscosidades muy altas, no sé si se logre ver en pantalla, aquí está. Este es un estándar de viscosidad específico para
realizar una verificación en un reómetro de plato paralelo y como ven, la afluencia que tiene el material es muy baja, ¿sí? Para poder colocar este tipo de muestras en plato paralelo, que es lo ideal, la medición en ese tipo de plato, es un poco complicado. Existe una técnica muy fácil de llenado de plato. Como verán, se batalla para que fluya. Entonces, lo que se hace es se destapa el frasco y se introduce una varilla de vidrio y la varilla de vidrio se va rotando dentro de la muestra hasta que en la varilla se quede suficiente muestra para ser colocada en el plato. Ya que se tiene la varilla con suficiente muestra, se coloca la varilla en el plato y lo que se hace es girarlo hasta depositar la mayor cantidad de muestra en el plato. No importa la cantidad si es en exceso, porque recuerden que va a bajar el plato, se va a mantener en un gap de medición y se enrasa el exceso. Entonces, no importa si tomamos la muestra en exceso, porque al final vamos a retirar ese exceso. Esto es importante que se considere para ese tipo de muestras, si es el caso de ustedes que tengan una muestra muy viscosa, muy similar a esta que no fluye, porque cualquier otra forma en la cual ustedes puedan hacer para la deposición de la muestra en el plato puede generar una cantidad de burbujas que también trae errores en la medición. Y para eliminar una burbuja en este tipo de materiales es un poco complicado. Es necesario subir temperatura, esperarse a que ésta se desplace hacia el exterior de los platos y dar un tiempo considerable para poder eliminar esas burbujas. Es importante que estas condiciones se consideren siempre para hacer las mediciones y que siempre tengamos una repetibilidad de nuestros resultados para que cuando adicionemos una sustancia adicional que queramos evaluar, pues realmente evaluemos el aditivo y no que sea un error de medición. Podemos pasar por último a lo que es la medición en forma de torsión. La medición en forma de torsión se realiza también en forma oscilatoria, pero aquí ya lo que hacemos es porque la condición de nuestra muestra es muy dura, similar va tendiendo a ser similar hacia los metales. Entonces, cuando tenemos acrílicos o poliestirenos o materiales que su consistencia son muy duras, es necesario realizar probetas rectangulares que se colocan en estas mordazas y la medición se puede realizar también en forma de oscilación y se obtienen los resultados de módulo elástico y módulo viscoso. Todo este rango de mediciones pues aplica para una medición de rheología y eso va a influir básicamente en la característica de mi muestra y en que tengan las condiciones o los conocimientos necesarios para saber cómo colocar en cada una de ellas esa muestra. Bueno, es importante que entre cono plato, aquí lo que les menciona son las partículas que les comentaba. El tamaño de partículas, si es que su muestra lo contiene, debe de ser muy importante que se considere para que no haya una obstrucción entre la bifurcación y el plato inferior. Es lo que se les está mencionando en la diapositiva 119. Si tienen tamaño de partículas muy grandes, pues va a haber aquí un pequeño problema en ese gap que se mantenga en la bifurcación con el plato inferior. Por lo que los tamaños de partícula deben de ser 10 veces menor que el gap entre la geometría utilizada y el plato inferior. ¿Qué ventajas y desventajas se presentan con este tipo de medición de cono-plato? Pues la ventaja es que la deformación, la velocidad de deformación y el esfuerzo es homogéneo en toda la superficie. Cabe mencionar que cuando se hace una medición en cono-plato, las mediciones se hacen en toda la superficie de la geometría. No ocurre lo mismo en la geometría de plato paralelo. Esta es muy importante que en los extremos se considere un perfecto llenado porque es ahí donde se generan los mayores esfuerzos en la medición y es lo contrario para lo de cono plato.
El volumen de la muestra en cono plato debe de ser muy pequeño porque recuerden que son materiales muy fluidos. Las viscosidades deben de ser no mayores a 10 milipascales. Es fácil de limpiar en este tipo de platos. Es ideal para medidas de fuerza normal y la viscosidad es la real, la que se mide para este tipo de materiales. Se dice que es la más pura que se puede encontrar. En desventajas, pues es muy sensible a la posición correcta del gap entre el cono y plato. El gap es dependiente de la temperatura. Esto es en función a que hay materiales pues, que son dilatantes y pueden generar una cierta fuerza normal hacia arriba y puede generar un error en la medición. Entonces, es muy sensible este tipo de geometrías a estas características que pueda tener la muestra. Es difícil preparación de la muestra para altas viscosidades. No es adecuado para dispersiones con partículas sólidas tan grandes como el gap y puede ocurrir inestabilidades a velocidades de cizalla muy altas. Esto es porque si se realizan mediciones a velocidades muy altas, pues la muestra puede salir disparada a los alrededores y pues obviamente las mediciones no van a ser las correctas. En plato paralelo, bueno, las consideraciones muy frecuentemente en estos tipos de geometrías se consideran geometrías de 8, de 25 y hasta de 50 milímetros de diámetro. Y esto va a ir en función a la característica que pueda presentar su muestra. La de 8 es para materiales un poco más rígidos, luego sube a la de 25 y la de 50. Lo más común que se utiliza, si es que ustedes van a tener la disposición de comprar un equipo de este estilo, lo más común es la de 25. Ahí caen mucho de los materiales para poder ser medidos. Si llegasen a comprar, la ideal sería una geometría de 25. Puede manejarse un gap de medición variable y esto va a depender de las características de la muestra y de la geometría que se vaya a utilizar. También hay diferentes geometrías con diferentes diámetros de las mismas y es lo que les dice aquí en esas recomendaciones. ¿Qué desventaja se presenta entre platos paralelos? La velocidad de cizalla no es constante con el radio del giro. Esta velocidad puede ser corregida, es como una desventaja que presenta este tipo de medición. También puede ocurrir inestabilidades en la velocidad de cizalla hacia las altas, porque puede existir pérdida de fluido a esas velocidades. Es muy importante que sabemos que en muchas ocasiones contamos a veces con poca cantidad de muestra, pero sí antes de realizar una medición correcta es necesario hacer pruebas con la muestra y considerar todas esas características que pueda presentarme antes de realizar una medición confiable. Entonces debo de hacer un estudio reométrico muy claro antes de considerar muchos puntos en mi medición. Entonces, debo de considerar que siempre trabaja en la región viscoelástica lineal, debo de considerar las características de mi muestra, si es muy líquida, si tiene partículas suspendidas, si es muy viscosa, qué tipo de geometría es la que voy a utilizar, en qué rango de velocidades la quiero determinar, por qué en ese rango va a ser hacia una aplicación en particular o porque solamente así viene en algún artículo en particular. Todas esas características yo debo de cuestionarme antes de realizar una medición, porque solo por cotejar una información en un artículo no quiere decir que a mí me aplique. Entonces sí es importante que antes de eso se estudie bien su muestra y se establezcan sus condiciones muy claramente. En ventajas, pues el espesor de la muestra puede variar desde 0.5 hasta 2 milímetros. Es una gran ventaja en este tipo de equipos. El límite de la velocidad de cizalla se puede ajustar mediante el cambio del gap. Los barridos y las rampas de la temperatura son más fáciles de llevar a cabo. Es más fácil la preparación para este tipo de muestras con altas viscosidades. Hay métodos para poder hacer la colocación de esas muestras. El volumen de la muestra para realizar la medición relativamente es muy pequeño.
Se puede medir viscosidades en plato paralelo hasta mayores de 10 milipascal. Los problemas de deslizamiento pueden ser eliminados mediante el uso de platos cerrados. Hay una disculpa con esa S. No, pero el cerramiento ese cerramiento no es que estemos hablando de una geometría que no tiene entrada-salida, se refiere a que está una superficie rugosa. Ayer les mencionaba, y creo que por ahí también se vio una imagen en donde podemos, bueno, más adelante me comenta Betty que viene. Ahí. Esta es una geometría cerrada, o sea, tiene una rugosidad, sobre todo muy utilizada en geles, si no me equivoco, porque son materiales que van a tener un deslizamiento y la geometría no nos va a estar, si nosotros tenemos una geometría lisa, no nos va a estar dando señal, entonces vamos a tener dificultades para poder hacer la interpretación de los datos. A eso se refiere el cerrado. No crean que fue un error ahí de dedo, sino que se refiere a que están rugosas esas superficies. Cabe mencionar lo que acaba de comentar el doctor, es importante para ese tipo de geometrías rugosas, no solamente es para aplicación de geles, ese tipo de geometrías también se puede utilizar para polvos. El polvo se contiene dentro de los platos y es importante utilizar este tipo de geometrías rugosas para evitar ese desplazamiento del material hacia afuera. Lo contiene dentro del plato y puede realizar mediciones hasta de polvos. Es muy interesante también ese tipo de mediciones ahí. Cuando hablamos de cilindros concéntricos, bueno, las ventajas que pueda tener es que presentan gran superficie para obtener las medidas hacia bajo esfuerzo, solamente que este equipo tiene sus limitantes en cuestión a velocidad de corte, no maneja velocidades de corte muy bajo, lo máximo que pueda presentar es de 0.1 como límite hacia abajo. Más abajo de eso se pueden realizar mediciones con el reómetro de plato paralelo. Este tipo de equipos es adecuado para suspensiones con estabilidad limitada, con las personas que manejan suspensiones en forma, no sé, los que manejan adhesivos en solución, los que manejan asfaltos también en fase de emulsión, es todo tipo de cremas que están en suspensión. Ese tipo de muestras es mucho más factible que pueda ser medido en este tipo de equipos de cilindros concéntricos. También es adecuado para ensayos de muestra con grandes tamaños de partícula. En este tipo de mediciones no importa si el tamaño de partícula es muy grande, puede ser medido y pues debe de considerarse que también ese tipo de partículas va a inferir en la viscosidad. Se puede hacer un estudio en función a las características de la partícula que está introducida en mi matriz y puede ser correlacionada con las viscosidades que me pueda presentar. ¿Qué desventaja presenta este tipo de mediciones? Pues la muestra, al ser cargada, está sometida a mayores fuerzas de cizallamiento. La limpieza es un poco más complicada y incluye a la hora de determinar el cálculo de esfuerzo de corte y velocidad de corte. Recordemos pues que este equipo especialmente se utiliza para mediciones en flujo, por lo tanto se realiza en forma rotacional solamente. Un viscosímetro maneja solo mediciones rotacionales. En comparación a lo que es un reómetro, ahí podemos realizar mediciones rotacionales y mediciones en forma oscilatoria. También para los viscosímetros se puede utilizar un sistema de doble pared. Esto se utiliza mucho cuando se tienen pequeñas cantidades de muestra, cuando la viscosidad es mucho más baja, a los 1 milipascal, y también es para materiales que pueden contar con algún tipo de material suspendido en su sistema. En resumen, tenemos que dependiendo la geometría va a ir a la aplicación de diferentes tipos de fluidos.
También puede manejarse en esta tabla las ventajas y las desventajas que se puedan presentar, tanto para geometrías en cono plato, geometrías en plato paralelo, geometrías Courbet, de doble pared Courbet o de torsión rectangular. Cada una de ellas pues es en función a las características específicas que pueda presentar el material y la forma de colocación en el mismo. Para escoger un tamaño de geometría, bueno, ya habíamos comentado que esto va en función a la viscosidad de la muestra. Si ustedes cuentan con una viscosidad muy alta, si hablamos de un viscosímetro, pues lo ideal, si tienen un rack de geometrías, cuando ustedes trabajan con altas viscosidades, lo ideal es que seleccionen una geometría que tenga el menor diámetro en su plato. Esto les ayuda a que haya menor resistencia al poder realizar esa medición en forma rotacional, sea más fácil el giro en el equipo, no se genera tanto torque en el motor y pueden tener mediciones mucho más dentro del rango de límite de medición de su equipo. Entonces, cuando ustedes tengan muestras muy viscosas, lo ideal es utilizar geometrías con diámetro pequeño. Y si sus viscosidades son muy bajas, similares al agua, lo ideal es utilizar geometrías de gran diámetro, porque lo que queremos es obtener una medición y mientras más fluido es el material, se requiere generar mayor resistencia para determinar algún tipo de lectura en nuestro equipo. Cuando están disponibles diferentes geometrías, en este caso les dice como cono y plato, se selecciona el diámetro apropiado y este va en función a la viscosidad de la muestra. Y aquí les dice, con viscosidades similares a la de la leche, les recomiendan geometrías de 60 milímetros, similares a la miel, pues de 40 milímetros y similares al caramelo de 20 milímetros. Básicamente, les comento, todo va en función de las características que pueda presentar su material. Hacemos esas comparaciones porque nosotros tenemos como un registro empírico de las características que pueda tener mi muestra cuando la comparo a las características del agua, a la de la miel o a la de la gelatina. Vemos ese diferencial de consistencias de los materiales y se nos queda un poco más claro el cómo correlacionarlos en función a nuestras muestras. Cuando hablamos de diámetros y de gaps, pues en función a la selección de la geometría, pues también va el gap de medición. Si yo utilizo una geometría muy grande, pues el gap de medición disminuye. Y si yo utilizo una geometría con un diámetro muy pequeño, el gap aumenta. Entonces, todo va en función del tipo de geometría, del tamaño del diámetro y ese gap va variando en función a esas características. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta en particular. ¿No? Bueno, continuamos. Cuando hablamos de geometrías en cono plato, aquí existe la misma tendencia. Esto va a ir en función a las características que tenga la muestra. Si hablamos de materiales muy fluidos, lo ideal es colocar geometrías de mayor diámetro. Cabe mencionar la característica principal para cono plato es que no tengan partículas suspendidas mayores al gap de medición, porque ahí sí se causaría un error en la medición. Conforme esa viscosidad va en aumento, lo ideal es que el diámetro lo seleccionemos más pequeño. Y conforme el diámetro disminuye, el gap de medición va a aumentar. Existen otro tipo de geometrías especiales y estas básicamente pues van en función de los tipos de materiales que se quieran medir. Hay geometrías específicas para
materiales tipo lechada, en donde se utilizan este tipo de geometrías helicoidales para generar un cierto tipo de turbulencia y lo que se tenga en forma más homogénea al momento de realizar la medición. También existen las superficies, como ya lo habíamos comentado, que tienen cierto tipo de ranura para evitar que haya un deslizamiento al momento de realizar la medición y o cuando se utilizan polvos que se quieren contener dentro del gap de medición. Ese tipo de geometrías es ideal para geles o para polvos. El rango de frecuencias seleccionado es independiente de la muestra. Eso no tiene algún tipo de influencia en la muestra. Lo que sí tiene influencia, el rango de frecuencias al cual yo realice la medición, es en función hacia dónde yo quiero direccionar el comportamiento de mi muestra. Como nosotros vimos en las primeras diapositivas de los primeros días, vimos que de acuerdo al rango en el cual yo me encuentre midiendo, puedo realizar una correlación, ya bien sea en bombeo o en brocheo o en sedimentación o en extrusión. Entonces, esto es importante que lo tenga presente porque esto me va a ayudar a que en el rango en donde yo realice mis mediciones pueda ser correlacionada hacia esas aplicaciones. Dependiendo la geometría, pues ya hablamos, se va a definir el gap de medición. Esto es importante que se tenga considerado porque si yo establezco mal mis condiciones de medición desde un inicio, debo de tener o debo de estar consciente de que esas condiciones que yo elija desde un inicio, pues me va a generar ciertos errores en la medición. Aquí, como ustedes pueden apreciar, si se está haciendo la medición de un fluido, de un aceite, esto se está realizando con una geometría de 60 milímetros y se está haciendo una variación en la cantidad del gap desde 1000 micrones, 750 micrones, 500 micrones, 300 micrones hasta 100 micrones. Y como ven, cuando ustedes varían el gap, van a tener una variación en la viscosidad. Es importante tener definido claramente el gap al cual voy a realizar la medición y por qué. El hecho de yo seleccionar una geometría muy grande es que puedo trabajar con gaps muy pequeños. Entonces, al momento de trabajar con ese gap pequeño, debo de establecerlo específicamente para mi muestra y mis series de muestras que quiera hacer bajo las mismas características. Y toda esa información es necesaria que se establezca al momento de publicar. O sea, debo de definir con qué tipo de geometría lo realicé, bajo qué deformación lo hice, en qué rango de frecuencia se analizó, a qué temperatura se estableció la medición. Toda esa información es importante si es que se quiere publicar algo. En función a la corrección de esfuerzos en platos paralelos, también se tiene la obtención de la viscosidad absoluta, incluso para la geometría de plato-plato. ¿Qué quiere decir esto? Lo que pasa es que nosotros podemos hacer mediciones oscilatorias de la viscosidad y esas mediciones oscilatorias de viscosidad las podemos correlacionar a viscosidades absolutas en modo rotacional por medio de la ecuación de Course-Mex. Esa ecuación, bajo la información que nosotros hicimos en oscilación, con un parámetro que él establece en su modelo matemático, hacemos el cálculo y obtenemos la viscosidad que se pueda obtener en medición rotacional sin llegar a hacerla. Es interesante ese modelo y es muy correlacionable. Yo he realizado varias información en ese estilo. Pasando a la siguiente presentación. Hasta ahorita no hay ninguna pregunta
o algo que quieran comentar en particular. Ok. Bueno, en función al PET de una botella o una botella de PET, aquí están haciendo una medición de ese material. Se está desarrollando un análisis en un rango de temperatura de 50 a 150 grados. Perdón, creo que me fui hasta el final. Perdón. Esta siguiente sección es la metodología de los ensayos y esta metodología es en función a rheología de torsión. Es que se fue hasta el final, perdón. Una ventaja que se tiene para las mediciones de DMA y en rheología de torsión es que las mediciones pueden desarrollarse en forma de velocidades un poco más amplias, que va de 100 a 1000 veces más sensibles que las que puede detectar un DSC. ¿Qué quiere decir? Las mediciones en rheología son consideradas mediciones térmicas y estas pueden ser comparadas con las que puedan ser obtenidas en un DSC. Cabe mencionar que siempre que se obtienen mediciones por medio de ciertos equipos térmicos, es importante definir bajo qué análisis térmico se obtiene, por ejemplo, la TG. Ustedes pueden obtener la TG en función de los análisis de DSC, pero también pueden obtener la TG por medio de mediciones rheológicas. Es importante que cuando especifiquen ese parámetro, especifiquen por qué técnica analítica se desarrolló. Lo que menciona aquí es que cuando se desarrolla el análisis por DMA o rheología, es mucho más sensible esa medición de TG que la que puede obtenerse por medio de un DSC. No quiero decir que sea errónea, sino que es mucho más sensible. ¿Por qué? Porque puede detectar transiciones en la estructura. Nosotros vamos desde mediciones de esfuerzos muy bajos, podemos realizar mediciones desde 0.001 en función a esa velocidad de deformación que quiero ver en mi muestra, y esa velocidad me permite obtener mucha información estructural de mi muestra. Pueden medir respuestas mecánicas en este tipo de mediciones. Se puede tener disponibilidad de muchos anclajes para diferentes formas y diferentes tipos de muestra. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos un ejemplo. Imagínense dos personas de diferente complexión. Una persona muy delgada, una persona muy gorda. Y yo soy gordita, pues no menosprecio ese término. Ambas personas cuentan con extremidades como lo es los brazos, las piernas, y a su vez en las manos tienen otras extremidades. Hagamos la correlación a una estructura química, que el tronco de nuestro cuerpo sea la estructura principal del polímero y todas las extremidades puedan ser los colgantes que puedan presentar ese polímero. El esfuerzo que yo aplico para la persona pequeña es muy diferente para el esfuerzo que pueda ser aplicado a la persona de una complexión mucho mayor. Esa cantidad de esfuerzo va a cambiar. Voy a necesitar mucho mayor esfuerzo para poder determinar algún cambio en la persona de mayor complexión a una persona de menor complexión. Eso lo hago análogo a una estructura química. Supongamos que tenemos un polímero de alto peso molecular y un polímero de menor peso molecular. Puedo tener mediciones en pesos moleculares pequeños a velocidades muy bajas, puedo detectar esas estructuras que ese polímero pueda tener.
Cabe mencionar que esos resultados deben de ser correlacionados con otras técnicas, pero sí es posible ver esos cambios estructurales mediante este tipo de mediciones. Pueden realizarse medidas de recubrimiento en sustratos para este tipo de mediciones. Estos, bueno, son las formas en las cuales puede ser realizada ese tipo de medición. Podemos realizar las mediciones en barridos de temperatura con respecto a los diferentes módulos. Hay software que te manejan los 3 ejes de gráfico. En el eje de las X manejan temperatura y en el eje de las Y podemos ver el cambio en el módulo elástico y en el módulo viscoso. También nos reporta aquí en esta información lo que es la tan delta. Recordemos que la tan delta es una relación entre el módulo viscoso y el módulo elástico. La relación de estos dos parámetros nos dan la información de la tangente delta. Aquí el verde pues nos está marcando lo que es el módulo elástico del material. El azul para nosotros nos está marcando lo que es el módulo viscoso y el rojo es el que está marcando para nosotros la relación entre estos dos parámetros. Este básicamente es un ejemplo de una medición de policarbonato. Esta se realizó con un método donde se desarrolló una rampa de 3 grados por minuto y se realizó con una amplitud de 3 micrones. Esta información los está diciendo aunado a que tiene un tamaño de 17.5 por 11.8 por 1.6. La medición fue en forma de torsión. Para poder sacar esta información se requiere realizar la medición en forma torsional o en forma oscilatoria, si me entienden mejor. Las características de la muestra es que es una muestra dura. La forma en la cual se realizó es en esta forma de ensayo. Ahorita se las presento. La que se encuentra aquí al final es esa forma de ensayo, es en forma de barra y se tiene que introducir la información de largo, ancho y espesor. Con esa información se desarrolla esta medición y es reportada en el equipo. Ajá. El volumen que tiene la muestra, la velocidad a la cual se desarrolla el cambio de temperatura, y cuando hablamos de amplitud, para nosotros en torsión, pues es la deformación que va teniendo la muestra. Esos 300 micrones corresponden a la amplitud en la cual se genera la oscilación. Va de 300 micrones y regresa, 300 micrones y regresa. Esa es la amplitud a la cual se refiere la medición. Este equipo, esta medición se desarrolla en este tipo de equipo. Aquí se coloca en medio de las mordazas la probeta y esta es una cámara la cual se cierra y se hace fluir un flujo de calor para que desarrolle ese perfil de cambio de temperatura de 3 grados por minuto. Es necesario que la muestra pueda ser moldeada en una forma en concreto. Deben de darle OK. Lo que dice aquí es que debe de tener perfectamente especificado el volumen de esa probeta. Lo que comúnmente hacemos es que extruimos el material, se desarrolla el compuesto, después lo pasamos a una prensa, obtenemos una placa y de ahí podemos ir moldeando el tamaño de la probeta por medio de un suaje. Tiene la ventaja de poder utilizar platos desechables para el curado en ese tipo de mediciones. Se puede realizar y se utiliza con mordazas desechables, es lo que está mencionando. Una forma muy general en la cual podemos nosotros presentar la información reológica es por medio de este tipo de escalas.
Podemos hacer mediciones tanto en temperatura, en tiempo, en frecuencia o en velocidad de corte, dependiendo el modo de medición. En velocidad de corte es cuando lo hacemos en forma rotacional. En frecuencia, tiempo y temperatura lo hacemos cuando lo hacemos en forma oscilatoria. Podemos encontrar en este tipo de mediciones el comportamiento de nuestro material desde una zona vítrea, pasando por la región viscoelástica gomosa hasta llegar a la condición de flujo del material. Es también posible correlacionar estas mediciones a las transiciones beta y gamma que puedan tener ciertos materiales y podemos reflejar en esos mismos gráficos, como lo habíamos visto aquí, tanto el módulo elástico, el viscoso, el tan delta. Dependiendo del parámetro que nosotros queramos observar, es posible establecerlo en el gráfico. Cabe mencionar que es muy importante para ver toda esta transición desde la zona vítrea a la zona de flujo. Este tipo de información principalmente se obtiene con el desarrollo de curvas maestras. No es con una sola medición. Se desarrolla una serie de mediciones, las cuales nos ayudan a hacer una formación de nuestra curva maestra, y ya que se obtiene esta curva es cuando nosotros podemos obtener el comportamiento o podemos observar el comportamiento en la zona vítrea, la viscosa, la gomosa y la condición de flujo. En esa forma podemos encontrar la TG, podemos encontrar mucha información muy importante que pueda presentar nuestro material. Definición de transición y relajación. En general, las transiciones se definen porque están asociadas con diferentes movimientos cooperativos de un rango medio o largo de segmentos moleculares. Y los movimientos moleculares también se denominan como relajaciones. En este tipo de mediciones podemos encontrar o correlacionar, dependiendo la forma en la cual se presenta nuestra curva, estas transiciones que pueden ser analizadas en mediciones de relajación. El DMA puede correlacionarse, que es mucho más sensitivo para el momento de establecer el parámetro de TG, como lo habíamos comentado. En este gráfico se hace una correlación de esto. Cabe mencionar que cuando ustedes desarrollan una curva maestra y encuentran el tan delta, la temperatura máxima del pico de tan delta para nosotros representa la temperatura TG. Y lo que menciona aquí es eso. Cuando se desarrolla un análisis por DSC, lo que hacen pues es un cálculo de ver cómo va la tendencia de la línea base y genera una deflexión dicha línea base, y en ese punto podemos determinar en una muestra en particular, que en este caso fue no tengo clara qué tipo de muestra fue, pero es un composito. No menciona qué tipo de muestra. En esta muestra lo que se hace es un comparativo de la TG que se encontró por medio de DSC, que encuentran una TG de 142.83, y por medio de DMA se obtiene una TG de 146.4. Cabe mencionar que cuando encontramos esa TG no es por una sola medición. Por eso es que mencionan que el DMA es mucho más sensitivo. Para poder encontrar nosotros la TG, lo que tenemos que hacer es una medición a varias velocidades, a varias mediciones a un rango de frecuencia específica. Nosotros establecemos ese rango de frecuencia desde frecuencias muy bajas hasta frecuencias muy altas, y realizamos varias temperaturas a las cuales se desarrolla esa medición. Al final lo que hacemos es una transposición de esas curvas y encontramos la curva maestra
que nos ayuda a encontrar la TG de nuestro material. Ahí también es importante que muchos autores refieren del por qué es mucho más exacta la TG determinada por DMA. En DSC lo único que estamos haciendo nosotros es calentar el material. Entonces el único estímulo al que el material está siendo sometido es el calentamiento. Sin embargo, en el DMA, además del calentamiento, lo estamos sometiendo a una deformación o esfuerzo. Es por eso que se vuelve más sensible cualquier movimiento en la cadena del material y es posible identificar incluso algunas transiciones de orden secundario como un movimiento localizado de un grupo colgante o de un segmento del backbone del material que en DSC difícilmente pudiéramos identificar. Entonces el DMA es una técnica mucho más exacta para identificar cualquier tipo de transición de segundo orden de ese tipo. Bueno, los criterios que se pueden dar para la TG y su significado, es importante establecer que cuando se desarrollan los análisis, por ejemplo, por medio de DMA, lo que se tienen como resultado es el módulo elástico en función a la E. Normalmente esos equipos nos despliegan el módulo elástico con la simbología de E'. Y el módulo viscoso con la simbología de B'. Son parámetros correlacionados a la G' y G'B'. Estas correlaciones se desarrollan por medio de la ecuación de Poisson y son análogos uno con otro. ¿Por qué pasamos de medición de plato paralelo a DMA? Principalmente es por la característica de la muestra. En muchas ocasiones en plato paralelo no es posible determinar mediciones para materiales muy rígidos. Por eso es la decisión de pasar a otro tipo de equipo para poder desarrollar ese tipo de medición. Se obtiene la misma información, solamente que hay que correlacionar el cálculo matemáticamente. Criterios que se tienen para la TG en función a E' y E'B', pues cuando se utiliza la E' ocurre a la temperatura más baja y esto está relacionado con el comienzo de la movilidad molecular del material. Tecnológicamente está relacionado con el fallo de las propiedades mecánicas principalmente. El pico de la E'B' ocurre cuando una temperatura media en el rango de la TG tecnológicamente está relacionado con los cambios de las propiedades físicas atribuidos a la TG. Esta relación con la temperatura en la que la velocidad de cambio está entre el estado vítreo y el estado gomoso. Cuando hacemos un análisis en todo el rango del comportamiento de nuestro material, que vamos desde la zona vítrea hasta la zona de flujo, cuando está en este punto el cambio, cuando está la zona punteada, este material en este punto en particular se desarrolla el cálculo y en este cambio se encuentra lo que es la transición vítrea en esta zona. Y cuando existe otro cruce en cuestión del estado de flujo, también presenta otro estado de transición. Cuando las curvas G' y G'B' presentan un cruce, en esos puntos característicos es donde se obtienen las temperaturas de transición que presenta el material. La tan delta ocurre a una temperatura superior utilizada históricamente por literatura. La altura y la forma cambian sistemáticamente con el contenido amorfo. ¿Qué quiere decir eso? Este pico va a también tener un significado en la relación que vaya a tener G' y G'B'. Podemos encontrar tan deltas con una amplitud muy amplia o muy baja y eso está influyendo en la condición amorfa de mi material. También se presentan dos tipos de transiciones y relajaciones en los materiales, que era lo que comentaba el doctor. Sí, este tipo de transiciones generalmente es muy difícil que nosotros en un DSC lo podamos hacer. Tal vez necesitaríamos un DSC modulado para poder identificar todo ese tipo de transiciones. Aquí se refieren a los tipos de movimientos localizados
cuando nosotros tenemos un grupo colgante en la cadena principal o en un segmento de lo que es el backbone o la cadena principal del material. Se refiere también a algunos acomodos que pueden llegar a existir que no propiamente se deben a la transición vítrea del material, únicamente son, digamos que reacomodos o movimientos en una parte del material, pero el resto de la estructura permanece en, digamos, en estado estable, y es por eso que se le refieren en muchas bibliografías, se refieren a ellas como las transiciones beta y gamma, que son relajaciones muy particulares de la estructura del material. Y ya cuando llegamos a lo que es la transición alfa, es a lo que se le refiere como la transición vítrea. También recordemos que en el caso de los polímeros, la transición vítrea viene a representarnos un promedio de temperaturas en el cual es donde se presentan todas esas relajaciones. Y en el caso del DMA o de la reología, como mencionaba Betty ahorita, nosotros podemos tener tres formas de determinarlo. La más exacta para muchos autores, muchas bibliografías, es utilizar la tan delta porque nos representa una relación entre la G' y la G' o el E' y la E', que es la relación de los módulos, ¿no? En el caso del utilizar el módulo de almacenamiento, el módulo elástico, como refiere Betty, sería el onset o el punto en donde la pendiente de la curva está cambiando. En el caso del módulo viscoso, E' o G', nosotros nos estamos identificando como un pico. Obviamente, por eso los autores refieren que la tan delta es más, sería más correcto utilizarla para el reporte de la TG porque nos representa ese cociente. En cuanto una cambia, obviamente están relacionadas ambas. Si un material empieza a perder elasticidad es porque empieza a fluir o viceversa. Entonces, por eso es que se pueden llegar a identificar ese tipo de transiciones. Aquí, bueno, nos habla de lo que ya les mencionaba, de las transiciones de tipo secundario, que en el DSC es muy difícil que los logremos medir. Hay ocasiones en que sí, dependiendo del tipo de material, nosotros podemos identificar esas transiciones beta y gamma. Sobre todo en algunas poliolefinas es muy común cuando se refieren a los tipos de estructura, dependiendo del tipo de cristal que tienen. Ya lo podemos ver también en algunas fusiones o también lo podemos ver con las transiciones de segundo orden. Y se le refieren como segundo orden porque no implican un cambio en el estado del material, solamente son reacomodos de los grupos en la estructura del mismo. Y aquí nos hacen algunos comentarios en cuanto a cómo es que podemos identificar estas transiciones secundarias, que pueden ser capacidades de antiimpacto, disipación vibracional y de sonido, o en algunos casos pueden relacionarse con la permeabilidad a gases o a líquidos. La forma que llegue a tener la curva del módulo nos puede dar mucha más información, no únicamente poder identificar la temperatura de transición. Dependiendo de la forma que yo vea en esa curva, puedo conocer un poco más de información. Si quiero cuantificarla, lo puedo hacer, pero tendría que hacer mucho más cálculos. Si solo quiero hacer una identificación de si es más cristalino, si es más entrecruzado, si es más amorfo, si tengo más o menos peso molecular, con el solo hecho de identificar las formas de las curvas lo puedo ver. Y en este diagrama podemos ver el efecto de esas características. Si yo tengo un aumento en la cristalinidad, obviamente las zonas amorfas están desapareciendo. Y entonces las zonas amorfas son las que yo relaciono con la temperatura de transición vítrea y las zonas cristalinas con la temperatura de fusión. Como podemos ver aquí en las líneas verde y negra, nos están indicando que un aumento de la cristalinidad lo que nos va a permitir ver es que la zona del plató, como se le conoce a esa región lineal viscoelástica, la zona del plató va a ser un poco más pronunciada, porque no vamos a poder identificar que haya zonas amorfas o lo que es lo mismo la temperatura de transición vítrea. Por otro lado, cuando vemos zonas amorfas, aquí lo podemos ver en la línea azul o en la línea roja, es cuando se presenta esa pendiente o esa caída, que también en el caso de la reología se le refiere como el adelgazamiento del material. Y esa caída pues es la que se relaciona con la temperatura de transición vítrea. Si yo tengo
materiales que son obtenidos por entrecruzamiento o con reacción de entrecruzamiento, también la zona del plató va a ser mucho más pronunciada, pero después de haber pasado por la zona de transición vítrea, como lo podemos ver aquí en la línea roja que nos habla de que un entrecruzamiento estaríamos presentando una zona lineal mucho más larga en el segundo plató. El primer plató es antes, cuando nosotros tenemos el estado vítreo, y después del estado de transición, nosotros teníamos un segundo plató. Aquí también podemos hablar de que el efecto del peso molecular lo puedo ver porque las cadenas más pesadas, si lo queremos ver de esa manera, las cadenas más pesadas o un material que tenga un peso molecular más elevado va a tardar un poco más en responder a esos estímulos de esfuerzo o de formación. Entonces, si yo tengo señales o curvas un poco más largas, nos estaría hablando de que el peso molecular estaría en un mayor número comparando con otro tipo de materiales. Entonces, aquí podemos ver el efecto o la importancia, la relevancia de este tipo de análisis, que podemos relacionarlos con todos estos parámetros. Como ya también les habíamos mencionado anteriormente, incluso yo puedo hacer estudios reológicos para poder cuantificar los pesos moleculares. Entonces esa parte también se vuelve relevante en algunos casos, obviamente como lo dijimos también, con ciertas limitaciones. Y bueno, aquí vemos el efecto de rampas de temperatura cuando utilizamos un accesorio de torsión con un riómetro. Podemos observar aquí la transición vítrea. Aquí estamos haciendo un barrido de temperaturas. Obviamente, como ya se ha venido indicando, estamos viendo que estas mediciones tuvieron que haberse encontrado previamente la frecuencia y la amplitud de la cual el material no tenía una afectación o donde encontramos la región lineal viscoelástica. Podemos ver que en este caso este material, que es un ABS, sabemos que es un terpolímero y que consta de lo que es la parte del SAN y lo que es la parte del butadieno. Entonces, el butadieno lo podemos identificar en zonas, al ser una estructura, muchos le refieren como regiones blandas o regiones suaves, un material muy suave, su temperatura de transición vítrea está en un punto muy bajo, muy cercano, dependiendo de su estructura. Si tenemos configuración cis, trans y demás, podemos observar que la TG de ese tipo de materiales pueden estar en un rango entre el 50 y 100 bajo cero, y posteriormente vemos lo que corresponde la segunda transición. En este caso también tendría que ver con las proporciones que tenemos de SAN con el polibutadieno. Si observamos, esta segunda transición es mucho más marcada, mucho más pronunciada, y eso tendría que ver con las proporciones que se están manejando de este tipo de materiales. Y obviamente pues ya después el material empieza a ceder completamente, porque en el caso de este tipo de accesorio no vamos a poder llegar hasta el punto de la fusión, únicamente estamos identificando esas transiciones. Aquí otro ejemplo con el mismo accesorio de torsión en un riómetro para un policarbonato, hacer una rampa de temperaturas. Y aquí nos ven, si pueden observar, aquí nos están hablando de esos parámetros de frecuencia y amplitud de deformación y la rampa de temperatura a la cual se está trabajando. Es importante mencionar que, que dependiendo si yo estoy haciendo una medición en rampas de temperatura, a medida que la voy haciendo más lenta, el equipo o la señal se vuelve más sensible. Si yo quiero una velocidad de 5 a 10 grados por minuto en un análisis térmico, puede ser un rango recomendado. Hay quienes trabajan incluso, como aquí en este ejemplo, a 3 grados centígrados por minuto. Entre más rápido sea, yo le voy dando menos tiempo a esas transiciones. Hay ocasiones también en que ese tipo de condiciones pueden ser favorables para nuestros materiales. En el caso de geles, se trabajan normalmente velocidades de calentamiento más rápidas. Y aquí, bueno, podemos ver que se está hablando de lo que les mencionábamos anteriormente, lo que son las relajaciones beta y la relajación alfa. La relajación beta, como pueden ver, no es propiamente un pico, sino una señal muy ancha por el tipo de estructura que en este caso tiene el policarbonato, que estaría generándose o identificando los movimientos localizados de diferentes secciones de la cadena.
grupos ramificados o secciones del polímero. Generalmente los grupos ramificados las refieren como señales gamma, y cuando es señales beta se relacionan con segmentos de la cadena principal o del backbone del polímero. Y bueno, posteriormente ya donde toda la estructura por completo contribuye o está presentando esos reacomodos, pasando del estado vítreo a un estado de tipo gomoso o huloso. En este termograma podemos ver el efecto bueno, aquí están evaluando la adición de un plastificante en un material, y podemos observar que con estas señales de la tan delta sería factible para nosotros identificar cómo es que se está comportando este material. Si nosotros agregamos un plastificante, obviamente lo que estamos haciendo es suavizar al material, y aquí lo podemos ver con esta señal rosa que nos están indicando aquí que tengo un 5% más de plastificante. Esto quiere decir, un plastificante tiene como función suavizar al material. ¿Y cómo puedo verlo yo en las señales de un análisis térmico o de un análisis reológico? Con que la transición de mi material está recorriéndose a valores más bajos. Y aquí, si nosotros consideramos que en la tan delta el máximo del pico me va a representar la temperatura de transición vítrea, pues obviamente esta señal rosa tiene una temperatura de transición más baja comparada con el resto de los materiales. Y aquí nos hablan de las diferentes proporciones que se utilizaron. En este caso la señal café nos dice que tiene un 0% normal de plastificante, que la señal en verde tiene menos plastificante, y obviamente pues ese sería, digamos, el material más duro. El entrecruzamiento, bueno, es un concepto que se utiliza en muchas áreas de la industria química, y que ya hemos estado platicando ahorita con esta interpretación de los resultados. Se refiere a una reacción entre diferentes grupos funcionales. Generalmente el entrecruzamiento lleva como finalidad generar materiales más duros, y esos materiales más duros, obviamente, si yo quiero mediante un análisis térmico o reológico hacer la identificación de su comportamiento, lo puedo ver como ya lo indicamos anteriormente. Ejemplos de esto pues hay muchos: las resinas epóxicas, los poliuretanos, cualquier material que después de haber sido obtenido o reaccionado no puede ser transformado, que son los famosos materiales termofijos. Y bueno, aquí nos hablan de algunos efectos de lo que puede suceder con esa reacción de entrecruzamiento sobre los comportamientos de los materiales. ¿Qué sucede cuando tengo un líquido viscoso? ¿Qué sucede cuando tengo un material que tiene un comportamiento de tipo viscoelástico, como la mayoría de los polímeros, que lo hemos venido mencionando? ¿Y qué sucede cuando tenemos materiales ramificados con entrecruzamiento? Obviamente ese entrecruzamiento lo que nos va a hacer es una estructura mucho más compleja y difícil de deformar, que en este caso, si nosotros lo llevamos a los conceptos que estamos hablando de deformación, bajo un esfuerzo, bajo un tiempo, una velocidad, pues lo podemos nosotros incluso llegar a determinar. Incluso la reología también puede ser una técnica que nos puede permitir ver la cinética de reacción. Hay algunos reportes en bibliografías donde identifican algunos parámetros de la cinética de reacción, a partir de que a medida que el material se va entrecruzando, obviamente su viscosidad va en aumento, y ese aumento en la viscosidad es como se relaciona con que el material ya está entrecruzando. Entonces también hay estudios que pueden permitirnos hacer ese tipo de trabajos o reportes. Y bueno, la densidad de entrecruzamiento, obviamente entre el material sea más entrecruzado, bueno, nosotros también hay muchas maneras en que podemos hacer la determinación de ese grado de entrecruzamiento. Hay métodos de absorción, podemos poner el material a que absorba algún tipo de solvente, y en función de eso podemos también verlo. En los famosos hidrogeles, o que son también materiales que les llaman las famosas redes interpenetradas, también de esa manera se determina la capacidad de absorción de diferentes componentes. En la industria de los fármacos es muy utilizada también para ver la absorción y sobre todo la desorción de los
de los medicamentos, también se pueden hacer estudios de ese tipo. Aquí nos habla de valores bajos de densidad de entrecruzamiento. La TG puede incrementar linealmente con el número de entrecruzamientos. Obviamente, un material más entrecruzado nos va a llevar a un valor de TG mucho más alto. Y para una densidad de entrecruzamiento alta, la TG se menciona aquí que no es claramente definida, porque ya pudiera en un momento dado a lo mejor hasta confundirse con un grado de cristalinidad al no poder deformar el material si es un material muy duro. Y aquí estamos viendo también el ejemplo, cómo puedo ver en función de la forma de las curvas, establecer si mi material tiene una mayor o una menor densidad de entrecruzamiento. Obviamente lo vamos a ver, como les mencionamos, a partir de la zona del plató previo y posterior a lo que es la zona de transición vítrea. Ahí vamos a ver si mi material tiene una mayor densidad de entrecruzamiento o tiene una menor densidad de entrecruzamiento. Lo podemos hacer tanto en reología como en un dinámico mecánico. Algunos factores que pueden afectar a la medición de esa temperatura de transición vítrea puede ser, por ejemplo, la frecuencia. La transición vítrea es una transición que se llega a producir por el movimiento, como lo mencionamos, de las cadenas y la relajación de las mismas. Como ya lo platicamos, es una técnica más sensible del DMA. Pudiéramos también llevarlo a que la reología puede darnos también ese nivel o ese grado de sensibilidad a través de la aplicación de una oscilación periódica, pero el material va a tener mucha dificultad para moverse y nosotros jugamos también con ese parámetro de la frecuencia, recordando ya los conceptos que hemos venido platicando de lo que es la frecuencia y lo que es la amplitud. Esos dos parámetros, cuando trabajamos en reología o en DMA, son muy importantes de establecerlos para nuestros análisis. Una medición que podemos ver nosotros y que en algunos casos también nos puede ayudar a ver cierto grado de aplicación es un barrido de frecuencias al mismo tiempo en que estamos haciendo un calentamiento. En reología y en DMA lo podemos hacer. Los equipos nos lo permiten, que simultáneamente, conforme mi muestra está siendo calentada, yo pueda variar la frecuencia de oscilación. Y eso dirían, ¿para qué me puede servir? Hay unos casos, algunos reportes en donde este tipo de comportamiento se puede utilizar para ver algunas aplicaciones, sobre todo en aislamientos de sonido, por ejemplo, con un aislamiento de vibración, tratando de relacionar esa frecuencia de oscilación. Y aquí podemos observar cómo en esta curva es un material de PET medido a diferentes frecuencias que van desde 0.1 Hz hasta 20 Hz, y podemos observar cómo esa frecuencia de oscilación, en este caso, está afectando la temperatura de transición vítrea. Y eso nos puede dar también una idea de si un material va a estar siendo sometido a vibraciones, como en el caso de algunos empaques. Esta medición nos puede dar una idea de si va a mantener su comportamiento, si va a tener una buena aplicación o no, hacia donde nosotros lo estamos llevando. Aquí en este caso están graficándose con respecto a la señal del módulo de pérdida o módulo viscoso, pero lo podemos hacer hacia cualquiera de las otras dos señales que hemos estado platicando. Aquí el efecto de la cristalinidad en la transición vítrea. Bueno, obviamente, pues entre más cristalino sea, menos zonas amorfas vamos a tener, y entonces obviamente vamos a tener una variación significativa en el valor de la TG. Nos habla de la fase amorfa, contiene unidades cristalinas también dispersas. También es importante recordar que en el caso de los polímeros, difícilmente yo voy a encontrar un material que sea 100% cristalino. Podemos hablar de que los polímeros van a ser materiales semicristalinos. Obviamente, si estos tienen un alto grado de cristalinidad, pues obviamente nada más sería referirlo, pero siempre vamos a tener presencia de zonas amorfas en estos materiales. Entonces, hablando de un esquema simple, para dos fases, la fase cristalina restringe la movilidad de las regiones amorfas. Cuando nosotros hablamos de zonas cristalinas, estaríamos hablando de un acomodo perfecto entre las cadenas del material. Y cuando tenemos zonas amorfas, esas zonas están, las cadenas de mi material tienen muchos huecos o volúmenes libres, que son los que permiten ese movimiento
y es cuando nosotros podemos identificar esa transición vítrea. En general, los polímeros semicristalinos tienen un aumento de la cristalinidad, incrementarían también la temperatura de transición vítrea, pero decrecería la intensidad de la TG y haría mucho más ancha esa zona en donde estamos identificando la señal, porque sería mucho más difícil o necesitaríamos de más energía para poder empezar a identificar ese tipo de transición. Aquí el PET, que bueno, los que trabajan a nivel industrial saben, o los que han trabajado también con el PET a nivel de investigación, sabrán que es un material muy difícil de trabajar por su alto grado de cristalinidad, por muchos otros detalles. Y bueno, aquí podemos observar ese tipo de comportamiento cuando hacemos una cristalización fría del material y qué sucede con las señales. Podemos observar aquí lo que serían las transiciones de tipo secundario que andan del orden de menos 56 grados centígrados hasta identificar la transición vítrea de este tipo de material que anda cercana al 88. Pero aquí es donde podemos observar en la forma del pico al final la señal de color negro que corresponde a la tan delta, cómo cambia la forma del pico. En un análisis de reología o un DMA es muy importante que nos valgamos o nos ayudemos de las formas de las señales. Los picos son muy importantes que veamos cómo es que yo puedo identificar algún cambio en el material. En reología, si yo incluso veo un pequeño cambio en el trayecto de las mediciones, ese pequeño cambio puede ser el factor considerable en una aplicación industrial y lo hemos visto con algunas empresas de aquí de la zona que se han acercado a participar con nosotros, a colaborar, y hemos visto que pequeñas variaciones en la viscosidad, incluso en las señales de G', Gb', eso les dificulta o al momento de irse hacia una aplicación industrial porque el material ya no se comporta de la misma manera. Variaciones muy leves también a veces de los pesos moleculares también afectan al comportamiento del material. Entonces es importante que nosotros analicemos bien todos ese tipo de señales y cualquier cambio, por muy pequeño que sea, nos puede dar la clave para encontrar algún problema. Bueno, lo que serían la forma en cómo quedan los materiales en función de esa cristalización fría del material, vean cómo cambian el aspecto de los materiales después de haber sido obtenida una probeta que puede ser inyectada y después de haber sido analizada en un análisis térmico. Aquí es donde se llega a presentar la cristalización fría y obviamente sabemos que un material que tiene un alto grado de cristalinidad pues va a ser mucho más opaco comparado con uno que sea amorfo. Aquí nos habla de que también el PET, a pesar de que tiene muchas dificultades, también es un material que es muy utilizado, incluso en la industria de las botellas se habla de que puede llegar a tener 5 ciclos de procesado antes de perder sus propiedades, y sabemos que a nivel industrial pues el PET tiene mucha aplicación por sus propiedades de barrera. Y bueno, podemos repetir, si nosotros repetimos el análisis, de ese tipo de materiales después de haber cristalizado en frío, vemos cómo cambia completamente su comportamiento. Ya no hay esa señal que aparecía muy marcada, cercana a los 90 grados centígrados, y únicamente vemos un hombro que nos están refiriendo aquí cercano a los 100 grados centígrados, asociado con la temperatura de transición. Entonces, sí es muy importante, dependiendo del tipo de material que nosotros trabajemos, tomar en consideración todos esos aspectos de cómo se comporta el material, sobre todo si vamos a hacer nosotros en reología un barrido de temperaturas. Aquí, bueno, nos hablan igual lo que sería el fenómeno de la cristalización fría, cómo podemos identificarlo nosotros a partir de las señales de G'. Aquí nos están hablando de primero digamos, la medición sin haber presentado la cristalización fría y después de haber presentado la cristalización fría, cómo se ven las diferencias en cuanto a la respuesta del material. Muchas veces
nosotros estamos buscando eso, que nuestro material cristalice, y en la industria, sobre todo de los plásticos, se busca mucho que el material tenga un mayor grado de cristalinidad en función de que eso no se va a ver reflejado en mejora en las propiedades mecánicas. Aquí, bueno, es lo mismo, nada más que aquí ahora refiriéndonos a las señales de la transición Vitry, podemos ver lo que les comentaba, cómo de presentarse una señal más evidente o más clara en el primer barrido, cuando el material cristaliza, esa señal desaparece y se hace una señal con una forma más ancha, a diferencia de cuando lo tenemos en la primera medición, donde la señal es mucho más definida, mucho más angosta. Sí. Hasta aquí, no sé si haya alguna pregunta al respecto sobre estas aplicaciones. A ver, aquí hay una. En caso de que tenga una muestra de material que sean microfibras o nanofibras, ¿se puede hacer el ensayo? ¿Y cuál sería el dispositivo? Aquí yo creo que en el caso de fibras, si estamos hablando de que en rheología generalmente nosotros necesitamos que el material esté en estado líquido, te pudiera servir tal vez hacer un análisis dinámico mecánico sobre una rheología. Obviamente no vas a poder llegar en el DMA hasta el estado fundido, pero sí puedes evaluar toda la parte de la región en el estado sólido. Es Tatiana Villate quien está preguntando, entonces espero que con eso haya quedado aclarada la duda. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta. Parece que no hay más preguntas, José Luis. Si gustas, podemos darlo por terminado. No sé qué piensan los demás. Bueno, ahí dentro de las presentaciones que se les compartieron en el portal, hay otra también que detalla un poco más algunas de las aplicaciones. No está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Bueno, es la presentación que dice séptima parte. Ahí vienen algunas otras aplicaciones en donde nosotros podemos utilizar el análisis reológico, lo que les hemos estado platicando ahorita de identificar entrecruzamientos, cuando trabajamos con polímeros termoestables, qué nos está representando la forma de las señales, evaluar la compatibilidad, sobre todo en mezclas, y esto, bueno, viene a colación porque en materiales compuestos puede ser más interesante si estamos queriendo alguna aplicación. En la industria de los automóviles y demás, sabemos que las mezclas de poliolefinas con elastómeros son muy utilizadas, entonces podemos partir también ahí para saber si hay una miscibilidad o una parcial miscibilidad o son miscibles los materiales en función de los comportamientos de las señales, también para aleaciones y bueno, algunas otras aplicaciones también para la de polímeros, lo que ya mencionamos del efecto molecular, lo que es viscoelásticas y distribución de pesos moleculares, como les había mencionado. Con rheología yo incluso puedo hacer la cuantificación numérica de lo que sería el peso molecular, las distribuciones de pesos moleculares, partiendo de que aquí nosotros estamos evaluando la viscosidad de los materiales, puede relacionarse con los pesos moleculares. Y bueno, ahí vienen otras aplicaciones que pueden ser de utilidad para todos, ¿no? Entonces no sé si hubiera alguna otra pregunta o algún otro comentario. Si no, bueno, pueden estar, siéntanse en libertad de escribirnos, y en lo que podamos colaborar, pues nosotros estaríamos, tratando de apoyarlos para que queden resueltas esas inquietudes.
Excelente, José Luis. Pues de hecho, tus datos y los datos de la doctora Beatriz están ahí en el calendarización del diplomado para si tienen alguna duda en específico de algún material, pues te puedan contactar directamente. Claro que sí. Estamos en la mejor disposición de ayudar y de colaborar en lo que sea posible. Bueno, y si no hay preguntas, pues no me queda más que agradecerte, José Luis, y a la doctora Beatriz. Les agradezco mucho su contribución con todo este módulo muy interesante. Y bueno, si ya no hay más preguntas, entonces ya el siguiente módulo empezaría hasta el 9 de abril, donde empezaríamos con el módulo de materiales compuestos para aplicaciones biomédicas a cargo de la doctora válgame Dios, ya se me pasó el nombre, Adriana Martel. Bueno, pues gracias a todos por participar. En este módulo no vamos a tener ninguna actividad adicional, ¿verdad, José Luis? Bueno, ahí nosotros estábamos pensando, la única actividad que pudiéramos llegar a tener es, nosotros tenemos viscosímetros Brookfield, obviamente mover un reómetro se vuelve muy complicado si las sesiones prácticas van a ser en Querétaro, entonces lo único que pudiéramos llevar nosotros a lo mejor sería un viscosímetro Brookfield y que se puedan ver ahí parte de estas aplicaciones y bueno, eso sería lo que ahí teníamos que ponernos bien de acuerdo contigo para ver cómo lo manejamos. Claro que sí. Bueno, pues no me queda si más alguien, Perdón. Y si alguien tiene alguna muestra de interés, pues aprovechar y si van a andar por ahí, pues se puede hacer la medición. Y bueno, antes de que termines, también yo quiero agradecer y también a nombre de Betty, la oportunidad que nos dan. Este tema es muy amplio, como pudieron darse cuenta, es mucha la información que podemos nosotros brindarles. Tratamos de compilar o comprimir lo más posible toda la información que se les compartió y a lo mejor también a veces nos fuimos un poco más rápido para tratar de abarcar la mayor parte de los temas, pero sí muchas gracias por darnos esta oportunidad. Al contrario, José Luis, gracias a ustedes. Y bueno, pues me despido de todos, que tengan buen fin de semana y nos vemos el 9 de abril. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias. Hasta luego, gracias.